Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. No se puede deportar a una persona simplemente por un alegato de que la persona cometió un delito. No, la persona puede ser deportada y va a ser deportada más adelante si la persona es sentenciada. Normalmente cualquier persona que es sentenciada por delitos aquí en los Estados Unidos va a ser puesto en deportación y va a llevar un juicio de deportación y después va a ser deportado. El hecho de que la persona no sea deportada en el mismo momento que comete el crimen es porque prácticamente las leyes penales lo requieren así. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición, deseándoles a todos un feliz inicio de semana. En mis informes no me gusta hablar mal de los inmigrantes. Yo también emigré a los Estados Unidos en 1994. Llegué en busca de una mejor vida, pero aparentemente ese no es el caso de todos. Recientemente leí las historias de varios inmigrantes indocumentados arrestados por cargos de abuso sexual. Algunos de los detenidos ya estaban siendo buscados por las autoridades por otros delitos, incluyendo otros casos de abuso sexual. Antes de darles la información, como siempre, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y algo súper importante, nunca olvide suscribirse a este canal en YouTube. Voy a empezar este informe con el caso de dos inmigrantes indocumentados detenidos en Nueva York por supuestamente abusar sexualmente de una mujer desamparada de 46 años a punta de cuchillo bajo los muelles de Coney Island en Brooklyn. Los hechos ocurrieron la noche del 7 de agosto a las 9 de la noche. Los dos hombres, presuntamente, aprovecharon que la pareja de la mujer la había dejado sola bajo el muelle donde ellos duermen para ir por un café. Los dos individuos supuestamente la obligaron a tirarse al suelo, sosteniéndole un cuchillo en la garganta para luego abusar de ella. Cuando su marido regresó, él también fue amenazado. Los presuntos agresores fueron identificados como David Davon Bonilla, de 24 años y oriundo de Nicaragua, y Leobando Moreno, de 37 y originario de México. Uno de los hombres violó a la mujer, según la policía, mientras que el segundo sospechoso luchó contra un hombre de 34 años que trató de intervenir. Davon Bonilla fue instruido de cargos de violación, abuso sexual, agresión, amenazas y posesión criminal de un arma. Según la policía, el hombre tenía un arresto previo por otro caso de índole sexual. El nicaragüense entró ilegalmente a los Estados Unidos en diciembre de 2022 y 4 meses después fue arrestado por supuestamente violar sexualmente a una mujer en el Hotel La Quinta en Brooklyn, convertido en un refugio para inmigrantes administrado por la ciudad. En su contra pesaba una orden de arresto a nivel federal, pero tuvo la oportunidad de deambular por las calles meses después de ser liberado. Aún no se sabe por qué los agentes federales de inmigración no lo arrestaron. Algunos funcionarios neoyorquinos, incluyendo el mismo alcalde Eric Adams, atribuyeron todo a la ordenanza de Ciudad Santuario, que prohíbe que las autoridades locales cooperen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. El otro sospechoso, Leobando Moreno, por su parte, fue acusado de agresión y posesión criminal de un arma. La mujer fue llevada a un hospital de Brooklyn para recibir atención médica. Y como les dije, son varios los casos. El otro es el de un inmigrante haitiano arrestado por agentes federales de inmigración después de quedar en libertad tras prestar una fianza de solamente $500, a pesar de que enfrentaba cargos por violar a una niña en Massachusetts. ICE había emitido una orden de arresto contra el sospechoso Cody Bernard Álvarez, pero la oficina del alguacil local la ignoró y lo dejó en libertad con una fianza baja. Álvarez, de 26 años, había sido arrestado en una denominada Ciudad Santuario y la orden de arresto que pesaba en su contra había sido ignorada. Él mismo había sido acusado en mayo
por un gran jurado del condado de Plymouth por un cargo de violación agravada de una niña con una diferencia de edad de 10 años y violación de una niña por la fuerza. El inmigrante haitiano se declaró no culpable y pasó 2 verificaciones de antecedentes, ya que no tenía historial criminal y no aparecía en la base de datos de agresores sexuales cuando entró en Estados Unidos, según informó la gobernadora Maura Healey. Álvarez finalmente fue liberado bajo fianza de $500 después de una audiencia de peligrosidad realizada el 27 de junio. En esa audiencia se le concedió la libertad bajo fianza también, y cito, debido a las inconsistencias en las evidencias y la versión de los hechos de la presunta víctima, al igual que debido a la falta de evidencia física y porque la vigilancia no respaldaba la afirmación, según su abogado Brian Kelly. En tanto, el Tribunal Superior del Condado Plymouth se negó a honrar la orden de arresto de inmigración de la Oficina de Detención y Deportación, ERO por sus siglas en inglés, en Boston, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Las órdenes de detención se emiten a las fuerzas locales y estatales para que notifiquen lo antes posible a las autoridades federales de inmigración sobre alguna persona que podría estar sujeta a la deportación por algún delito que haya cometido. Las órdenes de detención tienen como objetivo garantizar que la fuerza policial mantenga la custodia del inmigrante por un periodo que no exceda las 48 horas, lo que permite que las autoridades federales asuman la custodia para fines de deportación, de acuerdo con las leyes federales. En el caso de Álvarez, los agentes de inmigración lograron localizarlo en Boston el lunes 12 de agosto. A través de un comunicado, un portavoz de ICE dijo que su agencia llevaba meses haciéndoles preguntas a las autoridades estatales y federales sobre el proceso de deportación para aquellos beneficiarios del programa de parole humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, CHNV, pero recibieron pocas o ninguna respuesta. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza admitió a Álvarez en Estados Unidos legalmente el 26 de junio de 2023 en Nueva York. Sin embargo, el haitiano violó los términos de su admisión legal y el 13 de marzo de este año, Álvarez, que se hospedaba en el hotel Comfort Inn en el condado Rockland bajo el programa de parole humanitario CHNV, presuntamente agredió sexualmente a una niña discapacitada de 15 años en su habitación en ese refugio para inmigrantes. La niña, que solo habla criollo haitiano, dijo a los investigadores a través de un traductor que fue a la habitación de Álvarez para que él pudiera ayudarla con las aplicaciones en una tableta antes de que éste la forzara, según las autoridades. Y el tercer caso es el de un inmigrante de Senegal que entró ilegalmente a los Estados Unidos el año pasado. Papa Diop, de 38 años, fue arrestado el sábado 10 de agosto y acusado de haber abusado sexualmente a una mujer de 36 años en el Bronx. Diop fue instruido de cargos por agresión y violación sexual en primer grado por un incidente que ocurrió el 5 de agosto, cuando la víctima caminaba por una calle en el sur del Bronx, poco antes de las 2 de la mañana. El hombre supuestamente se le acercó para preguntarle cómo llegar a un lugar, pero posteriormente procedió a violarla a la fuerza para luego huir de la escena. La víctima fue llevada al Hospital Lincoln en condición estable para recibir atención médica. Según fuentes,
Diop fue arrestado luego que un agente de la policía lo reconoció por los volantes que circulaban por la zona y lo arrestó en el tren 4 en la mañana del sábado 10 de agosto. Según las autoridades migratorias, Diop había sido arrestado por agentes de la patrulla fronteriza en Yuma, Arizona, en mayo de 2023, pero fue puesto en libertad sin fianza debido a la falta de espacio en un centro de detención. Y para que nos explicara un poco más estos casos, lo que podría pasar con los sospechosos, lo de la controvertida ley de Ciudad Santuario y por qué estos individuos no fueron arrestados por las autoridades federales a pesar de haber cometido delitos tan graves como violaciones sexuales, contacté al abogado José Pérez. Historias muy tristes, indudablemente, y muy frustrantes, estas que se han estado viendo con todos estos inmigrantes que han estado de alguna u otra manera siendo acusados con esto de ciertos ataques sexuales, violaciones y ataques de otro tipo y abusos de personas en las calles con relación a cuestiones sexuales, ¿no? Es importante primero tener en cuenta qué son estas ciudades santuarios. Acuérdate que las ciudades santuarios son ciudades en las cuales la policía o otros departamentos del gobierno no están obligados a pasar esa información directamente a los funcionarios de inmigración, ICE, Border Patrol o cualquier otra entidad de inmigración como el Departamento de Seguridad Nacional o Department of Homeland Security. No tienen la obligación, no solamente la policía, sino cualquier otra dependencia o cualquier otro gobierno, que simplemente porque haya una persona indocumentada en contacto con esa agencia, con cualquiera de las agencias que haya sido, incluso una policial, entonces no podrían pasar la información del indocumentado directamente a ICE. Eso no quiere decir que ICE por su propia cuenta no pueda obtener esa información, y eso es importante tenerlo claro, porque lo que se ve en todos estos medios y todas estas denuncias es como si ICE no tuviera la posibilidad de detener a estos individuales. Por supuesto que tiene la posibilidad de hacerlo, lo único que tiene que hacerlo con sus propios medios, no utilizando los fondos y lo que llaman los sources o las fuentes de, en este caso, estas ciudades santuarios. Eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Otra de las cosas que también tenemos que tener en consideración es quiénes son estas personas, ¿no?, que están haciendo estos ataques, ¿no? Por supuesto se dicen que son inmigrantes indocumentados. Por supuesto, uno de los atacantes que estás haciendo referencia es de Haití, por ejemplo, y entró con el programa de los nicaragüenses, haitianos, venezolanos y cubanos. Es importante tener en cuenta de que esto es un sistema de parol en el cual las personas se les hacía un chequeo de inmigración, un chequeo criminal, un chequeo de salud. Y antes de poder entrar a los Estados Unidos tenían que pasar todas esas trabas, ¿no?, migratorias que había que pasar. Tú no puedes determinar cuántas personas de ahí van a salir manzanas podridas, como en todas las generaciones, como en todo tipo de culturas, como en todo tipo de nacionalidades, como los mismos americanos, como los mismos africanos americanos, como los mismos asiáticos, latinos, de cualquier nacionalidad, siempre van a haber manzanas podridas. No todo el mundo va a ser el bien, lamentablemente. Siempre los buenos somos más, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Pero, por ejemplo, este haitiano entró junto con 130,000 otros haitianos. ¿Cuántos de esos haitianos han estado violando mujeres aquí en los Estados Unidos? O hay alegatos de que han estado violando mujeres aquí en los Estados Unidos o en Nueva York. 1, 2, 3. Entonces, por eso no podemos decir simplemente que el programa es malo o que no deberían haber entrado o que deberíamos eliminar el programa o de que qué pasa con todos estos violadores que están entrando. No necesariamente cuando entraron eran violadores. Ellos pueden haberse convertido en cometer crímenes después de haber entrado a los Estados Unidos porque ya se le había hecho un chequeo, ¿no? Entonces, eso es importante también tener en colación, de que no todos estos programas de que el presidente Biden ha hecho son negativos para el país, porque de los 130,000, 129,999 están haciendo las cosas correctamente. Uno está haciendo las cosas incorrectamente. Indudablemente es parte del dilema que hay, ¿no?, con todo esto de inmigración en este momento, de que por qué razón no está en una base de datos una persona que haya tenido problemas sexuales, por ejemplo, o que haya tenido algún tipo de cargo sexual. Sin embargo, no es porque sea inmigrante o no sea inmigrante o porque sea de la ciudad santuario o no.
Acuérdate muy bien de que una persona no puede estar simplemente en una base de datos de crímenes sexuales si la persona no fue sentenciada por los crímenes sexuales. La persona puede haber sido acusada y puede haber sido detenida por los crímenes sexuales, pero no necesariamente fue sentenciada por los crímenes sexuales. Y una de las personas que estás haciendo referencia el día de hoy aquí, por supuesto, llegó a un acuerdo con la fiscalía en el cual fue por asalto y no necesariamente por cuestiones sexuales, porque acuérdate que la víctima en este caso no quiso proceder. Y es claro, por supuesto, de que como no había víctima, no había procedimiento de víctima, entonces no podían probar la acusación, en este caso la acusación sexual. Entonces tenemos que ver bien la retórica y no caer en la tentación de este tipo de retórica que sí, los inmigrantes están violando, porque estos inmigrantes no fueron deportados. Porque ese es otro tema también importante. El hecho de que tú cometas un delito o aleguen que cometes un delito no quiere decir de que ese delito efectivamente lo cometiste. Otra cosa también que por supuesto tenemos que hablar el día de hoy es con relación a lo de la fianza, ¿no? El caso que estás hablando de que esta persona fue liberada con una fianza y por qué razón entonces fue una fianza que le dio la oportunidad de salir a la calle después de haber sido acusado sexualmente. Así como cualquier inmigrante tiene derecho a tener una fianza, cualquier americano tiene el mismo derecho a tener una fianza, cualquier africano-americano tiene el derecho a tener una fianza, cualquier latino, cualquier persona de cualquier nacionalidad, puertorriqueño puede tener el derecho a la misma fianza que tuvo este individual. Pero si te pones a ver en este caso específico, fue porque no habían pruebas de que la persona en realidad violó o cometió un agravio sexual o un ataque sexual contra esta mujer. Aparentemente hay un video de 8 o 9 minutos cuando la persona entró al cuarto por su propia voluntad y salió con la ropa totalmente limpia, sin ningún tipo de arruga, sin ningún tipo de rotura, nada roto, todo como si estuviera normal. Entonces probablemente esta persona quizás hizo una acusación falsa, no lo sabemos. Yo no soy el juez, no somos la fiscalía y no somos el jurado para determinar eso, pero eso es lo que aparentemente fue lo que se vio en el video y por eso lo dejaron salir bajo ciertas restricciones, además de los $500 de fianza. Muchísimas gracias al licenciado Pérez por su colaboración. El mes pasado, como les informé en otro reporte, el senador republicano por Texas, Ted Cruz, presentó un proyecto de ley en honor a Jocelyn Nungaray, la niña de 12 años de edad que fue torturada y sexualmente violada por 2 horas por 2 inmigrantes indocumentados de origen venezolano antes de ser brutalmente asesinada. Esta medida dificulta la liberación de inmigrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos después de ser procesados en la frontera con México. La denominada Ley de Justicia para Jocelyn Nungaray limita el número de inmigrantes indocumentados que son puestos en libertad tras entregarse a la patrulla fronteriza. Esta iniciativa tomaría medidas enérgicas contra el programa Alternativa a la Detención, o ATD, por sus siglas en inglés, del Departamento de Seguridad Nacional, al exigir que se llenen todas las camas en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Si se llena, el Departamento de Seguridad Nacional deberá agotar todos los esfuerzos razonables para mantener a los inmigrantes indocumentados bajo custodia. Si las autoridades federales no pueden hallar espacio en un centro de detención, al inmigrante se le debe exigir que lleve un grillete en el tobillo hasta que complete sus procedimientos en un tribunal de inmigración. Bajo esta propuesta, aquellos que crucen la frontera ilegalmente también estarían sujetos a un toque de queda de entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Además, todos los inmigrantes que violen cualquiera de los términos de su liberación deberán ser deportados de los Estados Unidos. Como les he dicho antes, Jocelyn Nungaray fue torturada, sexualmente violada y luego mortalmente estrangulada, según las autoridades, por Johan José Rangel Martínez y Franklin José Peña Ramos el 17 de junio a eso de las 2 de la mañana. Su cuerpo fue hallado 4 horas después, a eso de las 6 de la mañana, flotando en un arroyo poco profundo. Los 2 individuos habían sido arrestados por las autoridades federales, pero puestos en libertad
bajo el programa Alternativa a la Detención, a pesar de la disponibilidad de miles de camas en los centros de detención de inmigración abiertos. Uno de los sospechosos, según las autoridades, llevaba un monitor en el tobillo en el momento del abuso y asesinato de Jocelyn, pero luego se lo quitó y lo rompió para evitar ser rastreado por las autoridades. Los dos sospechosos fueron acusados de asesinato capital y permanecen detenidos bajo custodia de las autoridades federales con una fianza de $10 millones. Pero tras determinarse que abusaron sexualmente de la niña, el Estado ahora podría pedir que se mantengan detenidos sin derecho a fianza. La familia de Jocelyn Nungaray ahora espera ansiosamente que se realice la nueva audiencia en la que se les revocaría la fianza que se les impuso a los dos sospechosos, quienes deberán comparecer nuevamente ante un juez en septiembre. Un caso definitivamente súper importante, o más bien casos importantes. Nosotros en Eni Con Más, por supuesto, que estaremos pendientes de todo lo que suceda y les estaremos trayendo toda la información. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y algo súper importante, nunca olvide suscribirse a este canal en YouTube. Nos vemos en una nueva edición de Eni Con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.